Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, muy grato volver a saludarles con una nueva charla. En esta oportunidad, uno de los grandes maestros franceses de ya terminado el Renacimiento, comienzo del Barroco, como es Salomón de La Bru, nacido en 1552 y fallecido alrededor de los escritos hablan de 1610. Hay algunos que dicen 1611. Salomón de La Bru escribió un tratado, que es el Tratado de la Equitación Francesa, cuyo primer escritos datan de 1593, con algunos problemas de publicación que lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero se publica ya definitivamente en 1602 y la segunda edición en 1610. Pues iniciemos un poco con esta charla. Como es tradicional, siempre hacemos un poquito la ubicación de donde estamos. Salomón de La Bru, 1572, más o menos con sus publicaciones. Como digo, los primeros 100 años de 1434 en adelante y 1492, cuando inicia realmente el Renacimiento, son 100 años para luego iniciar el periodo barroco. Por lo menos estamos ya en esta parte de esta charla de los grandes maestros. Pues bien, para iniciar, me llamó mucho la atención en su escrito el prefacio de Salomón de La Bru, que lo he puesto en esta lámina y que creo que es muy importante darlo a conocer. Él dice: nunca he creído, ni creo, que existan medios más excelentes y necesarios que las verdaderas reglas del arte, bien comprendidas y practicadas con destreza y buen juicio. Pero esta comprensión solo se adquiere con tiempo, paciencia y dedicación, a la que la equitación atemperada, con alivio y estímulo, alcanzará finalmente la perfección. Está en el prefacio de su libro de 1610, escrito por Salomón de La Bru. Y creo que esta reflexión que nos deja él al inicio de su escrito es muy a tiempo para las nuevas generaciones de entrenadores, maestros y jinetes en la equitación actual. ¿Cómo tuve conocimiento un poco de Salomón de La Bru? En una de mis visitas a la Escuela de Equitación Nacional Francesa en Sommières, en Francia, en la reunión con sus directivos y una visita oficial, tuve la posibilidad, me invitaron a conocer su gran biblioteca. Como ustedes ya se han dado cuenta, desde más de 45 años llevo de alguna forma formando la Biblioteca del Caballo aquí en Chile, en mi casa. Por ello, para mí era de suma importancia poder conocer esta biblioteca. Y es allí donde tuve en mano textos originales como de la Guirenier y otros más. Los maestros franceses realmente son muchísimos, que han escrito extraordinarias obras. La mayoría de estas ya están en mi biblioteca. Y en esa oportunidad pregunté por los principales maestros de otrora. Me manifestaron que uno de ellos era Salomón de La Bru, coetáneo más o menos en la misma época de Pluvinel, y que se prepararon desde muy jóvenes en las escuelas napolitanas. De hecho, ambos fueron alumnos de Pignatelli, como lo vamos a ver más adelante. Pero no tenían el libro, dado que en estos momentos creo que existen alrededor de 3 ejemplares originales en el mundo. Y ellos estaban en proceso de adquirir uno de ellos con una familia francesa. Tiempo después me comunican que ya el libro estaba en la Biblioteca Mundial del Caballo, esta de Samur, y que ellos tienen contacto con algunos editores que yo hace bastante tiempo trabajo con ellos en Nueva Delhi, en la India, donde adquiero los facsímiles, los libros. Ya estaba digitalizado, por tanto adquirí una copia que es la que pude traducir, leer, estudiar y que presento en esta charla, junto con análisis también de
maestro francés de otros autores. Pues bien, ¿qué es lo que es el Tratado Salomón de la Bru? Este es un libro cuyo primer tratado de equitación escrito por un terrateniente francés, pero no el primero francés, porque los libros de Grisson y también de César Fiacchi ya habían sido traducidos al francés, pero son anteriores a la publicación de su obra, que le valió cierta fama en su vida. Salomón de la Bru fue más allá del modelo de sus predecesores, que estaba casi exclusivamente destinado al entrenamiento del caballo de guerra, e inauguró, que es lo más importante, la equitación académica en Francia, y rechazó el uso de la fuerza y la coacción tan propia de aquel tiempo, y sobre todo lo que aprendió de los maestros napolitanos, como vimos en las charlas anteriores. Hay que entender un poco de la vida de Salomón de la Bru, poner un poquito en contexto histórico, a objeto que se den cuenta de algunas situaciones que él le tocó vivir en su vida y que lo marcaron realmente, y marcaron también un poco el tratado que estamos tratando de analizar en la presente charla. Cuando era adolescente viajó a Italia, donde estudió casi 5 años. Allí descubrió las obras de Grisson, Ferraro, Claudio Corte, los grandes maestros napolitanos que tenían sus escritos ya en aquella época. A su regreso, bajo la protección del señor Saint Antoine, primer escudero del rey, entró en el gran establo como escudero ordinario. No era un puesto tan importante, pero es su ya contacto directo con los caballos en Francia. Pasará luego al servicio del duque de Pernon, un personaje bastante importante, como voy a explicar, y se adscribirá a la gran écurie bajo Enrique III. Enrique III es este rey que muestro en la lámina. Tal como yo les dije, este duque era muy importante porque durante el asedio de La Rochelle, en estas luchas religiosas que se vivían en aquella época entre los católicos, la Liga Católica, y los hugonotes, que eran los protestantes franceses, este duque conoció al duque de Anjou, que fue el futuro Enrique III de Francia. Esto fue en diciembre de 1578. Y pasó a formar parte del círculo íntimo del nuevo rey, con el título de Caballero Ordenanza del Rey, esto en 1584. Salomón de la Bru estaba bajo las órdenes del duque de Pernon. Tras el asesinato de Enrique III en agosto de 1589, se opuso a la sucesión, este duque, de Enrique de Navarra, que era amigo de Enrique III, e intentó formar un gobierno independiente en Provenza, pero fue derrotado el 24 de febrero de 1596. Cuento esta parte histórica para que ustedes se den cuenta que Salomón de la Bru estaba en este ámbito, un ámbito político, con serias diferencias con otros personajes y movimientos, especialmente al interior de Francia. De la Bru, como dije, sirvió bajo las órdenes y entró en la Grande Écurie. Hoy día la Grande Écurie son muy conocidas, pero básicamente por el Palacio de Versalles. Pero Versalles fue construido y terminado de construir por Luis XIV en 1678. Si ustedes visitan Versalles, se van a encontrar que al frente del palacio, esto está más o menos unos 20-25 minutos de París, está el Petit Écurie y la Grande Écurie. Es decir, los pequeños y los grandes establos. Los grandes establos estaban las caballerizas del rey, y en el Petit Écurie, los pequeños establos, están los caballos de coche o los carruajes. Hoy en día, y esto se debe un poco a que esto ha cambiado bastante, les recuerdo lo que pasó después de la Revolución Francesa, y no hace mucho tiempo se reactivó en la Grande Écurie, como lo vamos a ver después cuando hablemos de la Guillermière, una nueva escuela, una escuela de equitación académica francesa que tuve la suerte de visitar y funciona al día de hoy.
en la parte de la Grande Écurie. ¿Pero por qué les comento esto? Porque muchos escritos hablan de la Grande Écurie. Se podría mal entender que esta Grande Écurie es el Palacio de Versalles. No, no es en el Palacio de Versalles, puesto que en aquella época Enrique III se había instalado en el castillo edificado en Saint-Cloud. Esto, les muestro un poquito aquí, estimados, si alcanzan a ver. Aquí está el castillo de Saint-Cloud, aquí está el Louvre. En aquella época el palacio del rey era el Louvre. El Louvre fue edificado por el rey Felipe Augusto en el siglo XI, estamos hablando de 1190. Se llama Louvre, Louvre significa lugar fortificado. Pero con todos estos problemas que había, Enrique III se instaló en el castillo de Saint-Cloud para asediar, como él decía, a sus opositores al otro lado del río Sena. Por tanto, hubo varios palacios reales de aquella época, partiendo por el Louvre, que hoy día es el gran museo del Louvre, que prácticamente después de la Revolución Francesa fue cerrado. Y prácticamente en 1793 se inicia su acción como museo. Pero estaba también Fontainebleau, a las afueras de París. Y Versalles, como dije, en 1778. Pero Enrique III, es decir, trabajando en las caballerizas de Enrique III, estaban en este palacio que muestro en esta lámina, y ahí estaban la gran caballeriza donde trabajaba Salomón de la Bru. Pues bien, el encarcelamiento de Salomón de la Bru. Ustedes ya con este contexto político se pueden dar cuenta. Según los registros históricos, durante la impresión del primer libro, la Bru sufrió un episodio de encarcelamiento en La Rochelle. La Rochelle está ubicado en esta parte de Francia, y esta es la prisión de La Rochelle, hoy un sitio turístico, se llama Torre de la Linterna. Fue junto a su amigo, se acuerdan que le hablaba de Monsieur Saint-Antoine, otro de los escuderos de Enrique III. Lo más notable es que no se le informó el motivo de su detención ni quién era su acusador. Este confinamiento se produjo mientras supervisaba la publicación de su obra, y él mismo relata que este evento fue profundamente perturbador y le dificultó completar su manuscrito. Se sabe que la encarcelación no tuvo relación con delitos comunes ni con su actividad profesional, sino que parece ser fruto de calumnias o conflictos locales durante la impresión de su libro. Tras esta experiencia, la Bru se vio forzado a rehacer su manuscrito, cuya primera versión se perdió durante su enfermedad. Terminó publicando una segunda versión revisada que lo consagró como el restaurador de la Equitación francesa. Todo este aspecto histórico de Enrique III, el conde de Perón, se lo he comentado, es un resumen, para que entiendan la conmoción política que se vivía en aquella época y donde se desenvolvía Salomón de la Bru. Analicemos ahora un poquito el Tratado de Salomón de la Bru. A pesar de las felices circunstancias y relaciones que rodearon su juventud, a pesar de su éxito ecuestre, su vida fue difícil e ingrata. Estuvo gravemente enfermo, y fue en esta circunstancia que perdió el primer manuscrito de la Equitación francesa, según el más grande y mejor entregado en esto, y tuvo que reescribirlo por completo. ¿Se acuerdan que al inicio le hablaba de 1593, que había publicado su tratado? No, ahí lo escribió, pero nunca fue publicado mucho después. Se perdió este manuscrito después que estuvo enfermo, incluso encarcelado. Nos revela que lo más que le molestó y estorbó durante la impresión de su libro fueron las calumnias y el encarcelamiento que sufrió con el señor Saint-Antoine. Fue su buen amigo, sin que él tuviera conocimiento del crimen del acusador, como dije. Este episodio ha seguido siendo un misterio hasta el día de hoy.
La obra está compuesta por 3 libros. Si ustedes se recordarán, cuando hablamos de Grisón, hablábamos de los libros, pero son, en el fondo se debe entender que son los capítulos que tiene dentro de su tratado. El primero y el segundo fueron publicados en 1593, como dije, y el tercero en 1594, publicados, pero nunca llegaron a desarrollarse completo por los problemas que ya he comentado. Esta discrepancia se debe sin duda al encarcelamiento de la Luz. Será en La Rochelle, lugar de su encarcelamiento, donde se publicarán las siguientes ediciones. La de 1602 a 1646 tendrá lugar en París. Hay una en 1602 y una en 1610. Y hay otra que ya después de su muerte en 1646, que se publicó en París. La relativa difusión de las obras a principios del siglo XVI, el comportamiento modesto del autor y su condición física explican por qué la reputación de este considerable escudero no se extendió inmediatamente por el mundo ecuestre. La sencillez y autoridad de las ediciones del Tratado de la Luz. Ustedes lo vamos a ver después con otras ediciones de otros maestros, llenas de grabados, etc. Salomón de la Luz es bastante sencillo. Por eso hablan de la falta de brillantez de su estilo. Serán sin duda responsables su relativo borrado detrás de la obra de Plovinel. Plovinel fue mucho más famoso, el instructor del rey, como se llama, lo vamos a ver más adelante. La Luz no nos ha dejado ninguna ilustración ecuestre que hubiera requerido la remuneración de un diseñador artístico, como tuvo Plovinel, sino lo esencial. Grandes líneas de trabajo, su ejercicio era muy gráfico, muy meticuloso, como lo vamos a ver más adelante, o los grabados de sus embocaduras, como que muestra un poquito en la lámina. Salomón de la Luz expone en su tratado el proceso para lograr la reunión, algo que es muy importante. Habla de los requisitos previos: tener un caballo suficientemente flexible y capaz de girar fácilmente a ambas manos. Los caballos deben entonces detenerse en los 3 aires y luego retroceder sin restricciones. Él explica que son los requisitos para ir a la reunión. La calidad del contacto ya es esencial. El retroceso debe proporcionarse según el soporte de la boca y la obediencia que el caballo realiza. Fíjense ustedes que ya en esta época, si vemos el detalle de lo que publica Salomón de la Luz, está muy acorde a la escala de entrenamiento del día de hoy. Aquí estamos hablando del contacto-conexión, hablamos de la reunión, y vamos a ver que más adelante también desarrolla los tipos de cadencia, etcétera, un poco lo que es el ritmo, que tan claro lo dejó César de Fiacchi en su obra que vimos anteriormente. De la Luz describe el uso de la mano en la petición para devolver según la actitud que el jinete quiere que adopte. El objetivo es hacerlo ligero, contacto, conexión. Este tratado supuso una evolución en relación con las concepciones italianas. Se medía el progreso, abundaban recomendaciones de paciencia y gentileza, y los castigos violentos se usaban solo como último recurso. No es un tema menor, puesto que, como vimos en los tratados de Grisón, había muchos castigos, especialmente el de Grisón. Lo redujo un poquito Fiacchi, el maestro napolitano, y a pesar que la Luz, sí, muchos autores que comentan sobre la Luz tratan de solo reflejar esta parte, la parte más de la equitación académica. Pero yo también quiero mostrar un poco, porque ese es el interés de esta charla, también él consideró algunos castigos bastante severos, como tratados pervertidos, que algunos investigadores lo relacionaron. Los procedimientos crueles en los que se basaba la equitación italiana a finales del siglo XVI desaparecieron en parte de los nuevos métodos franceses. Quedaron algunos todavía bárbaros, que todavía resultaban escandalosos, pero, como hemos señalado, solo podemos explicarlo por la dureza de los tiempos que ejercieron tanto sobre los hombres como los animales. Hay que recordar también la conformación de los caballos de aquella época.
en su mayoría pesados, macizos e inflexibles, y por tanto el increíble arsenal de frenos, embocaduras, cabezones, espuelas y los golpes utilizados por los italianos, así como la importante parte dedicada a todos los instrumentos de sujeción en las obras propias del siglo XV. La preparación, el modelado del caballo de combate o de desfile, aún no se han imaginado basándose en relajación, es decir, en su obra aparecen los grabados de todo tipo de brocas, bocados, palancas, imprescindibles para la solución de los distintos casos y problemas descritos por el maestro. Las cavernas, cuando habla de caverna, habla de estas partes que muestro, la silla y sobre todo la cantidad de planos con precisión geométrica. Vemos acá en esta lámina que es de su tratado, en esta lámina de su tratado, vean el compás para hacer las mediciones exactas de los bocados. Él es muy preciso en todo esto. A diferencia de Pluvinel, que niega sin matices a sus maestros napolitanos, La Bru, siempre humilde, observa que escribieron con tanta sabiduría que el más escuchado que crea que lo supera se podrá en peligro de permanecer en el camino. En aquella época, insisto, eran contemporáneos, Salomón de La Bru y Pluvinel, lógicamente se creaban estos conflictos. Respecto y el reconocimiento, no le harán olvidar la dureza irracional de sus predecesores. Respecto a alguna de las ferocidades que todavía citan, se apresura a desvincularse de ella. Él dice, Salomón de La Bru, soy enemigo de estos pequeños secretos inventados y la práctica a aquellos que se centran en ellos más que yo. Para los caballos difíciles y tímidos, rechaza el procedimiento entonces habitual de ejercitarlo en terrenos arados. Les recuerdo cuando hablábamos de la escuela de Grisón, no era una escuela física, era entrar sus caballos en terrenos arados. Y él explica largamente el por qué lo hace, terrenos arados, y considera que a los caballos tímidos, los golpes no le harán ver con mayor claridad, y no toma por vicio las faltas antes mencionadas. Poco a poco fue desgastando las espuelas, vean las espuelas de la época, vean las puntas, el largo que ellas tenían. Por tanto, desgastando la espuela y su uso con los caballos jóvenes, cubría con ella las puntas, y su clasificación de los caballos inquietos es edificante. Primero, los que se volvieron así por haber sido golpeados demasiado en la cabeza, luego aquellos demasiado golpeados y ávidos de espuela, y finalmente los traviesos. A los últimos los golpeó con un palo detrás de la oreja, pero se negaron a embestirlos. ¿Se fijan? Hay también todavía tratos muy propios de la época. Y algo que es muy importante. Leamos nuevamente esta verdad eterna. La reactividad es causada por el jinete y no es innata. Algo que manifestó bastante Salomón de La Bru en su tratado. Pues bien, veamos las flexiones. Los caballos que tiran de la mano por ardor son fácilmente recuperados con un galope más corto, dice La Bru. Pero para frenar su ardor hay que ponerlos en círculo. Todo su tratado, al igual que otros maestros de la época, hablan mucho del círculo, del trabajo en círculo. Dice más tarde, para los caballos que están rígidos bajo el jinete, todos son más o menos rígidos. Este descubre las flexiones que aplicará también a los caballos que giran con dificultad con una mano, primera flexión, generalmente con la derecha. Conectando el escote, una correa lateral rígida, el segundo ofreciendo hierba colocada en el estribo, que el caballo gire el cuello y coma el pasto desde el estribo, y luego
La tercera flexión en la mano y montada. Ustedes alcanzan a ver un poco las flexiones, se hacía, del caso la tercera que habla acá, la flexión que se hacía montado. Luego, habiendo sujetado una rienda unida a la silla o alrededor de un pilar, fíjense que también en la grulla aparecen los pilares. Mucho se habla que Plouminoir inventó los pilares, no es el inventor, sino que en alguna forma lo identificó como un muy buen procedimiento de trabajo y casi todo su trabajo es a base de los pilares. Pero de la luz también usaban los pilares, tal como dice acá, alrededor de un pilar. Este proceso anuncia uno de los principales medios de la escuela bocherista, que vamos a ver mucho después, que utiliza cada vez que un caballo se dobla y quiere persistir contra la brida o el cabezón, el jinete, para privarlo de la oportunidad, le devolverá las manos. Esta es la rendición y después volverá a empezar de la misma manera. Esto lo dice Salomón de la Cruz. Bochet, François Bochet, muchos siglos después, versa gran parte de su metodología sobre las flexiones, utilizando esta experiencia francesa del siglo XVI. Pues bien, veamos las ayudas. Su efectividad depende de la posición. Es necesario que la firmeza y el cuerpo ni las piernas estén para cualquier efecto demasiado. Esta es la gran equitación de dedos y asiento, sin abrazos ni talones. Fíjense bien que ya él hace presente la necesidad de la aplicación correcta de las ayudas. Peso del cuerpo, complementada con las piernas, filtrada con las manos. De la Cruz hace mucho hincapié al uso de la mano suave y ligera. Fíjense bien que él habla la gran equitación de los dedos y asiento. Al día de hoy, en la escala de entrenamiento, en el nuevo paradigma del entrenamiento en el montar, como los de Sally Swift, de estos últimos tiempos, esto es fundamental. Es la base de estos nuevos paradigmas del montar. Pero ya Salomón de la Cruz lo hacía presente. La Cruz, que conoció en Italia el considerable arsenal de todos los métodos diabólicos, lógicamente no fue muy amigo de aquello. Los cabezones dentados o retorcidas con bordes ascendentes, piensa ahora que con la evolución de los medios, mejor entendidos, debemos utilizar menos diversidad de bridas, ya que se han enriquecido con mejores normas. Una magnífica consideración. Este es un grabado de Salomón de la Cruz, su tratado. Vean ustedes estos cabezones dentados. Aunque ustedes no lo crean, se utilizan mucho el día de hoy. Me tocó trabajar con algunos alumnos rejoneadores, aquellos que torean a caballo. Ellos lo usan hasta el día de hoy. Dice, bueno, yo me juego la vía frente al toro y el caballo tiene que volver, doblar y actuar inmediatamente, reaccionar inmediatamente. Y este tipo de cabezones dentados, que hacen un daño tremendo al caballo, se utilizan hasta el día de hoy. Ahora hablemos un poco de la definición de la buena boca. El que es firme debe entender este apoyo moderado, es decir, sólido y templado, que los buenos jinetes tienen en recomendación muy expresa. Luego, en una sola línea, este soberbio y lapidario análisis del mejor efecto de mano que existe. Detente y rinde. No te resistas a ceder, sino cede en el momento adecuado. Fíjese lo importante de la definición de una buena boca y cómo se trabaja. Nos gusta que grandes mentes se unan a este asunto. La Cruz prefiere los golpes que azotan, el palo, la fusta, a los que pican, la espuela, los puñetazos. El propio Lajot, en su gran tratado que escribe siglos después, lo hace presente, prácticamente 3 siglos después lo hace presente. La parada, es decir, la media parada moderna, supone que el caballo gira con todas las manos al trote y al galope y que nunca se niega a empezar con la mano para mantener el contacto.
Él sabrá volver y subir a las cuerdas del cabezón y luego a las bridas. Aunque no lo define, pararlo es, según el texto, el inicio de la acción de la mano del retroceder limitado y la transición de caminar a detenerse, sin llegar a retroceder. Entonces esta ayuda se utiliza como hoy para realizar traslaciones de peso en las caderas durante la marcha, que es la acción de la media parada. Acción del impulso del cuerpo, momentánea, con una acción de pierna complementada con la mano en un instante preciso, la acción de la media parada. La Bru ya lo hacía presente y hay que entenderlo un poco. Mucho de lo que escribe la Bru hay que analizarlo bastante bien. Dentro de muy poco todos ustedes podrán tener acceso a este tratado de Salomón de la Bru por una empresa inglesa que es Xenophon Express, que según me han informado, a fines de este año van a sacar a la venta para todo público este libro con todo estos análisis. Y creo que va a ser muy importante, porque si ustedes lo ven y lo revisan a fondo, lo que hablamos al día de hoy, las enseñanzas que nos deja, la escala de entrenamiento, la escala de instrucción, todo ya estaba considerado, en diferente orden, por supuesto. Ahora vamos a ver un poco la Bru, entonces la ligereza y el manejo. Es más fácil dar apoyo a un caballo que no tiene suficiente, que deja hacer a uno que tiene demasiada luz. Cuando habla de demasiada luz, es que es lo que está acá. El que está tan arriba tiene demasiada luz. Y traer de vuelta a uno que lleva el morro demasiado hacia adelante. Cuando habla del morro, debemos entender la nuca. Culpa a los movimientos brutales, a los tiempos demasiado cortos y al abuso de los desfiles. Se busca recuperarlo por el manejo más natural. Recomienda ejercitar al caballo antes de obligarlo a recuperarlo. Cuando él habla de recuperar, habla de la reunión por completo y critica el movimiento del cuello antes de que haya perdido su fuerza. Recomienda ponerse manos a la obra, pasar de un ritmo lento a un ritmo rápido y no sobre el caballo en el lugar como lo hacía Federico Grisón. Fíjense ustedes que ya está hablando los cambios de cadencia. Las tareas del cuello de la Bru se exigen mediante una oposición continua de la mano al freno, las riendas y las cuerdas estiradas en igual medida. Fíjense bien, cuando hablo del escote, que es esta parte que está acá, estas son las riendas y estas son la cuerda que se amarra el caballo. Este sistema era muy utilizado en aquella época. Luego coloca su mano derecha en el cuello hasta que haya relajado el cuello y bajado la nariz. Tendrá que devolver las manos para darle más placer. Curiosamente, encontramos este peso en el escote para rebajarlo entre la relajación de los conductistas actuales. Ustedes conocen la metodología de Pat Parelli, algo muy similar. Tuve la suerte de poder ver su trabajo en los Estados Unidos, en Kentucky. Proporciona la descontracción de los músculos cervicales, metodología que se aplica al día de hoy, pero que ya Salomón de la Bru lo hizo presente en su tratado. La gimnasia de la Bru marca una evolución respecto a la de los italianos, tanto en su gran variedad como en su aspecto funcional. Por supuesto, aún desconoce las nociones de progresividad, flexibilidad y cadencia, por no hablar de las reglas biomecánicas que apenas empiezan a interesar a algunos jinetes modernos. Apenas abandona la formación de caballo a la fuerza y el uso de instrumentos resultantes de imaginaciones depravadas. El concepto se basa en la repetitividad del movimiento deseado. No pretende aún conseguir equilibrios y cadencia, sino que descubre la ligereza y la noción de comprender para aprender. El ejercicio que debería resultarle más fácil al caballo, es decir, el primero y más sencillo, es hacerlo galopar, correr y girar. El giro resulta más natural
Aquí volvemos a la base del control del equilibrio del caballo, las medias vueltas y las vueltas, los círculos alternados con las líneas rectas que forman la estructura de la equitación francesa. Si ustedes recuerdan cuando hablamos tanto de fiacchi como brisón, hablamos de los ejercicios como napolitanos, el repolone, este galopar alto, girar sobre los posteriores, giros posteriores, incluso a través de una media pirueta, algo muy practicado como los buenos ejercicios de aquella época. La Dru advierte al jinete contra forzar prematuramente el cuello en las curvas, previamente quejar la acción más libre al girar. Aquí podemos ver un poco, como les he mencionado, no son grandes dibujos, pero sí los giros, todo lo detalla, avanzar, girar, media pirueta, girar, que ahora siempre en el caso de la mano derecha, todos los ejercicios. El libro de él es muy interesante. Cada uno tiene muchas páginas, son cientos de páginas donde analiza estos tipos de ejercicios y con estos planos de líneas que él va mencionando. Y aquí he sacado las más importantes un poco para reflejar el significado que tiene esta obra. El ejercicio del trote es la base, dice él, de la ligereza. A partir de esta afirmación irrefutable retomada por la Guiranier, casi un siglo después, la Dru construye para nosotros las futuras transiciones del trote, el trote largo y decidido, siendo específico, favorable si es ligero en la mano. Por el contrario, si es pesado, tirándolo con la mano, se trata de ejercitarlo con un trote más corto y más alto. ¿Cuántas veces analizamos en charlas anteriores? En el trote largo, el caballo lógicamente aumenta el marco, el frame del caballo, que decíamos, alarga un poco más su cuello y va contra una mano suave, equilibrado, a objeto que pueda sacar sus espaldas arriba en el uphill que tanto hablamos. Cuando el caballo alarga esta cadencia, y lo refleja en la Dru en su tratado, con un contacto más fuerte, sin estirar el cuello, es más artificial, y lógicamente el caballo no trota con sus espaldas con la ligereza que se requiere en este tipo de ejercicio. Ejercita y ajusta al caballo a las pasadas y vueltas al trote. Ya vimos lo que eran las pasadas, se alcanza a ver un poco acá, lo vimos en charlas anteriores. La pasada como ejercicio es extraordinario. Y dan origen después, poco a poco, a la pesada o la levada actualmente. Ahora, se trata de un ejercicio básico realizado en los tres aires y ha sido uno de los elementos recurrentes en entrenamientos del siglo XVI. Es también un aire de combate. La pasada, cuando el círculo es sustituido por la pirueta, al galope, te permite golpear al oponente y escapar con una media pirueta. Les recuerdo que a pesar que él habla de la equitación francesa, él se refiere más que nada al ejercicio, a lo que debe conocer el jinete, más que apuntarse al entrenamiento del caballo de equitación para la guerra. Pero, lógicamente, en aquella época, gran parte de la equitación estaba apuntada al entrenamiento del jinete, no solo como siempre se habla, para desfile, sino que también para la guerra. La lección más común para las pasadas es la evolución de la pasada, siempre hacia una pasada de cadera o medias piruetas. Ya vimos con el propio Grisón, el propio Fiacchi también, el ejercicio, el giro posterior y las medias piruetas ya era conocida y practicada. Lo vemos en estas láminas, como explica, acá habla la segunda regla de las pasadas, habla Salomón de la Dru y cómo se debía efectuar. Siguiendo con los buenos ejercicios, y llegamos a los aires elevados o a los saltos de cuello. Las grupadas, cabriolas, corbetas, según algunos autores, su propósito era escapar del combate cuerpo a cuerpo de infantería mediante un gran salto. Ese es el conocimiento que más podemos leer de diferentes textos. Según la Dru, el principal interés de los saltos es más bien la instalación de todo
los resortes del caballo, caracterizado por la máxima flexión de las caderas y la elevación del tercio anterior. Aquí llegamos al punto de divergencia esencial entre Labrue y Pluvinel. Cuando habla de los resortes, el resorte del caballo, es decir, estos aires elevados, saltos de escuela, según Labrue, esto es lo más importante, cosa que también se ve ahora en la propia Escuela de Equitación Española de Viena. Más que ejercicio del combate, es un gran ejercicio de reunión donde se extrema al máximo la capacidad, la fortaleza física de sostener bajo la masa del caballo, introducir con los posteriores, y esto permite los saltos de escuela. No todos los caballos pueden hacerlo, se requiere de mucho entrenamiento. Ahora, tal como dije, llegado a un punto de divergencia esencial entre Labrue y Pluvinel. El primero solo menciona los postes, los pilares, en unas pocas líneas, con medio correctivo. Dice que Labrue lo habla en primer con medio correctivo. El segundo, Pluvinel, lo sitúa en casi todas las páginas de su tratado. El culturismo para Labrue son los saltos, para Pluvinel los pilares. Hablaremos de ello nuevamente, y lógicamente, en la siguiente charla. Aquí vemos imágenes de saltos de escuela y los pilares de Pluvinel, que vamos a analizar después. Los cambios de mano en las vueltas se redoblan al pasar y galopar, dice Labrue. El orden es muy hermoso y muestra bien la gracia del caballero. Los planos de la equitación francesa revelan excelente ejercicio como el 8 y la preciosa espiral para calmar el caballo de esta extraordinaria escuela. Lo vemos en esta, el ejercicio del 8 y el ejercicio de la espiral. En lo personal lo utilizo con todos mis alumnos. El trabajo en 8 en la preparación de movimientos laterales es extraordinario. Es lograr un mejor contacto, sobre todo en la rienda exterior, en permitir poco a poco la flexibilidad y ligereza de la incurvación que nos permita llegar posteriormente al movimiento lateral es fundamental. Trabajar en 8 y este ejercicio es el que más utilizo en estrechar y agrandar el círculo. Estrechar puede ser a modo de, lo hago mucho a modo de grupo adentro o espalda adentro, y agrandar a modo de hacer a la pierna u otra. Uno va combinando. Este es el juego que nos permite todos estos tipos de ejercicios, algo que es muy común en el entrenamiento moderno y que el maestro, el entrenador actual, debe tener conocimiento, a objeto de poder hacer más dinámico su entrenamiento, más variado su entrenamiento. Cuidado, lo hemos visto, el caballo se aburre mucho del entrenamiento que es sostenido, periódico y similar. Hay que variar, hay que jugar con el caballo. Salomón de Labrue es un verdadero artista en reflejarnos este tema. El juicio sobre el temperamento de la mano del caballero debe recordarse la palabra por palabra. La mano gentil no debe ser escuchada para la que es lenta y débil, porque no da un soporte ordinario. La mano áspera no significa la más fuerte. La aspereza y debilidad de la mano solo provienen de la falta de arte. Fíjense bien, lo dice Labrue, de la falta de arte, de experiencia y de criterio. Esta firmeza no viene solo de la práctica y de la mano, sino que de la actitud general, que debe ser fuerte y justa, porque teniendo el cuerpo sacudido y en desorden. Este es un tema de análisis hasta el día de hoy. El uso de esto de la hiperflexión y todo esto, que a mi juicio es un verdadero desastre en la equitación moderna. Labrue ya lo advertía. En cuanto al brazo y la mano, también están fuera de su buena ubicación. Todo esto está dicho. La eterna verdad ecuestre, sin respaldo, sin asiento, sin alta equitación. Miren la importancia de todo esto. El último ejercicio prescrito es el del caballo yendo a la ciudad, en ciudad, con los movimientos expresos del caballero. Insisto, yo siempre trato de poner los textos
o de comentarle a ustedes los textos tal como están escritos de la Bru y luego poderlos interpretar. La Bru nos da planos precisos e indica que el caballo debe mantenerse en sus pasos laterales. Aquí aparecen ya los pasos laterales, siglos después conocidos como marcha en dos pistas y hoy día conocido como movimientos laterales. Pero tiene diferencias, como lo vamos a ver, sin permitirle doblar el cuerpo o el cuello, ni llevar la cabeza más allá hacia un lado que hacia el otro. Fíjese bien que habla de los pasos laterales, pero sin incurvación. A pesar que puede haber cierta colocación contraria a la dirección de avance, pero sin incurvación. Esta es la diferencia que un siglo después la Guilenier desarrollara el movimiento lateral, como la espalda adentro, el grupo adentro, etc., con incurvación. Será necesario un buen siglo para que la primera fase de los movimientos laterales se realice primero en la flexión natural del cuello, espalda hacia adentro, es decir, en sentido contrario a la dirección del movimiento. Vamos a ver un poco en estas imágenes de la Bru. Desplazamiento de lado a lado, desplazamiento lateral. Desplazamiento lateral al frente, lateral al frente, lateral al frente, lateral al frente, combinado con uno completo. O cambios por diagonales o transversalmente. Esto era muy común, como lo explica el propio de la Bru. Otro que digno de destacar, cuando este movimiento lateral es fácil, que podemos realizarlo con el cuello orientado en la dirección del movimiento con apoyo, la oblicuidad esencial está perfectamente indicada. Luego vamos a conocer un poco esta imagen que se ve en esta lámina, que pareciera ser un grupo adentro, no tiene incurvación, solo la colocación de la cabeza. Lo vamos a ver un poco más adelante. Esto era un castigo de la época, más que un ejercicio. A continuación vamos a analizar bajo el título Restos pervertidos. Y estos son análisis que de algunos investigadores, autores franceses, especialmente uno que leo bastante, tengo todos sus escritos, que es de Michael Henriquet, en su libro de los maestros franceses. Los escuderos que regresan de Italia, referido a de la Bru y el mío Bruinel, se encuentran a medio camino entre los preceptos empíricos italianos y los principios razonados que florecerían en el siglo, en este caso, XVIII. La conciencia del caballo como individuo por derecho propio irrumpe en cada línea de los maestros del siglo XVII. La reducción de los medios e instrumentos coercitivos en favor de la repetitividad en la progresión y el hábito está sustituyendo progresivamente a los castigos aparentemente y duros. Sin embargo, queda en el texto de la equitación francesa de Salomón de la Bru un cierto número de procedimientos indescriptibles que la Bru indica con evidente embarazo, como para que conste en acta y que añade con mucha reserva. Yo lo hice presente hace algún momento que, a pesar, especialmente los grandes escritores, el mismo Henriquet, hablan de todos los beneficios, de la gran importancia de la obra de la Bru, pero también yo debo de reflejar un poco, habiendo leído el texto de la Bru, la parte pervertida, por decirlo así, en el uso de alguno de los recursos. Él dice, la Bru, aprueba, aunque raramente, los golpes nerviosos en la cabeza del caballo, concretamente en las orejas. Apreciamos rara vez, lo dice la Bru, rara vez, cabeza al muro, la conveniencia de la pared para hacer que los caballos paren adecuadamente. No habrá peligro de dejar que golpee un poco la pared con el hocico. ¿Sí? Como habla de la Bru. Estos son los castigos más leves, más serios. Para caballos de bocadura y desesperados,
atar los genitales con un lazo. El jinete tirará discretamente de esta cinta mientras se encargará de sujetarla con la mano de la brida. Bueno, sin duda, en esta otra forma pervertida de trabajo con el caballo, era amarrar los genitales de un semental y tirarlo. Imagínense el efecto que esto puede tener. Es tan brutal como Grisón, que amarraba un gato con un palo y se lo ponía detrás del caballo sobre los genitales para alterarlo. Por tanto, de la sola enunciación de esta modalidad, usted puede sacar sus consecuencias. Pero me quiero referir un poco más sobre el caso de la cabeza al muro. Hoy podemos entender un ejercicio de cabeza al muro o el travers, como se puede apreciar un poco en la propia lámina antigua, pero en aquella época, y lo hice presente en algún momento, era un castigo. Es más, de la Cruz dice, podemos permitir que incluso el caballo se golpee un poco el hocico, la boca del caballo, contra la pared. Era un castigo, para que el caballo pare, para que el caballo se entregue. Con esto quiero reflejar que ustedes tienen que entender, al día de hoy, sobre todo, vemos muchos beneficios en la espalda adentro. Voy a analizar largamente, sobre todo cuando hable de la guilenier. Pero los otros movimientos laterales, como grupo al muro o cabeza al muro, hay que tener mucho cuidado en su ejecución, y por eso se utilizan prácticamente solo en un entrenamiento básico de segundo nivel, y no más, porque mal aplicado incluso puede interpretarse como un castigo. Cuando el caballo saca su motor fuera de la pista del área de empuje y lo hacen cargar sobre los anteriores, se puede interpretar también como un castigo, y así también lo refleja de la Grue en su tratado. Hemos visto lo más terrible, cuando la lengua sobresale y cuelga fuera de la boca. Sería mejor cortarle la lengua, dice la Grue, tanto como cuelgue más abajo que los dientes. La Grue nos tranquiliza diciéndonos que la parte que queda en la lengua casi volverá a su forma original. Esto es una brutalidad, pero está escrito. Aquí vemos, tal como el propio Enriqueto lo hace presente, dice: los comentaristas en la lista en los siglos XIX y XX, aunque estudiaron atentamente la obra de la Grue, prefirieron olvidar lo que podía manchar su imagen y hacer valer su petición de mayor comprensión, gentileza y gratificación hacia los caballos. Algunos de sus contemporáneos, gente malintencionada, lo había atacado como una mente estrecha, sin tener en cuenta su contribución innovadora y reformista. Incluso citó algunas recetas medievales impactantes. La calidad de la obra merece su exposición completa. De este análisis, porque yo también les traigo a colación y les muestro a ustedes la parte bastante brutal, que es escasa, no como Federico Grisón, pero sí la tiene Salomón de la Grue. Y aquí ustedes pueden ver en su grabado de la Grue la hoja para cortar la lengua. Esto está en los primeros escritos de 1593, después lógicamente publicado en 1602 y 1610. Dentro de lo que nos deja la enseñanza de la Grue, sin duda que el gran aporte que nos entrega la Grue al entrenamiento moderno es el poder tener los suficientes argumentos para diseñar el diario trabajo, desde la perspectiva de la escala de entrenamiento. El caballo durante su trabajo no se puede aburrir, sino más bien debe mantenerse interesado y activo, y para ello el diseño diario que el maestro efectúa al entrenamiento será vital. Y es aquí donde la Grue, con más de 6 siglos, nos entrega una serie de herramientas y ejercicios para lograr la necesaria soltura y actividad de nuestro caballo a través de ejercitar vueltas y media vueltas y otros ejercicios más. Yo creo que esto es fundamental. Hoy en día, y algo reflejé hace algún momento, pero es importante recalcarlo para los maestros y entrenadores
al día de hoy. El diseño del entrenamiento diario, la flexibilidad de la metodología, la búsqueda de interesar al caballo. Les recuerdo siempre que no es la base del entrenamiento actual o el principio máximo, no es mejor jinete el que puede hacer todo con su caballo, sino aquel que hace que su caballo haga todo. Y esta metodología de entrenamiento tiene mucho que ver con el diario de entrenamiento, cómo yo diseño el diario de entrenamiento. Cuando me monto, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Lo tengo programado o repito y repito y repito lo mismo? El diario de trabajo, y es por eso que Salomón de la Cruz nos indica esto, que es tremendamente importante, que ustedes lo deben tener presente. Lo más importante desde mi punto de vista, en cuanto a la pasada, este famoso ejercicio de la pasada, que yo lo recomiendo mucho y lo uso mucho con mis alumnos. Yo tuve un gran maestro, que en paz descanse, coronel de carabineros, don Braulio Saavedra Morales, y cuando entrenaba con él estudió, tuvo un año en la Escuela de Equitación Española de Viena, muy investigador, muy estudioso del arte ecuestre, a quien destaco muchísimo y que debería ser un referente para nosotros, sobre todo en esta parte del mundo. Él utilizaba mucho la pasada para lograr esta flexibilidad de cadera y todo, incluso en el trabajo al paso. Salomón de la Cruz, el mismo Grisoli, el mismo Fianchi lo utilizan bastante. Yo creo que esto es muy importante para todos nosotros y que lo podamos practicar. Es por ello que porque la Cruz nos muestra una extraordinaria secuencia de ejercicios que podemos aplicar hasta en nuestros días para el entrenamiento de nuestros caballos. Entrenamiento que, insisto, no puede provocar letargo o aburrimiento del caballo al repetir cada día lo mismo, y para ello el ejemplo de la Cruz es fundamental. Y muy en especial en su segundo libro, donde nos entrega una amplia visión de diferentes ejercicios relacionados con la pasada y las vueltas, media vuelta, como dije. Su texto, aunque de difícil traducción del francés medieval, tuve grandes problemas porque el francés medieval, más, como dicen los propios investigadores, mucha falta de ortografía o a veces mucha falta de incomprensión de algunas líneas de lo que él quería decir, me hizo tomar mucho tiempo el traducir, tratar de investigar lo que él quería decir. Pero esta narración es tremendamente interesante, como lo he expuesto durante esta charla. Este texto de Doma, antes que existiera la palabra, que es, tal como lo dije, publicado en 1602, representa un punto de inflexión en la literatura ecuestre, escrito en francés en lugar del latino italiano, que era lo común de la época. Se dirige directamente al jinete practicante, no al teórico académico. Es al jinete que le está diciendo qué hay que hacer, no al teórico, al estudioso, al maestro. Para el jinete de Doma clásica actual, esto llama la atención inmediatamente. La Cruz no se preocupa por trucos ni espectáculos, sino con una preparación correcta, de equilibrio y progresividad. A lo largo de su obra insiste en desarrollo gradual de la fuerza y comprensión del caballo, la importancia de la calma y la constancia, la obligación del jinete de adaptarse a la conformación y temperamento del caballo, evitar el uso de la fuerza, salvo cuando sea absolutamente necesario. Ya con estos 4 elementos que insiste en su obra, lo dice todo y nos deja una tremenda enseñanza. En términos modernos, se podría decir que la Cruz ya piensa en el lenguaje de la pertinencia y la autoportabilidad, mucho antes que estos conceptos fueran nombrados formalmente. La ligereza como principio ético. Lo que más resonará de los jinetes de Doma clásica contemporáneos es la insistencia de la Cruz en que la equitación correcta no solo es efectiva, sino que está moralmente informada. Insiste repetidamente en que la mano, el asiento y las ayudas del jinete deben estar gobernados por el juicio y la contención. Advierte que la fuerza excesiva daña no solo al cuerpo del caballo, sino también su disposición a cooperar. Fíjense bien que nos habla de
la parte ética, que es muy importante en el entrenamiento de los caballos, cómo abordamos el entrenamiento del caballo. Por eso que la aplicación de las ayudas está en directa relación también cómo yo me uno a mi caballo. Por eso que habla mucho de la ética, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que los castigos no deben ser considerados, a pesar que él habla que en casos muy, muy necesarios, pero en lo personal, digo, el entrenamiento diario, en vez de avanzar, la curva de ascenso del entrenamiento decrece cuando no se utiliza esto. Esta filosofía la sitúa en directa oposición a las duras tradiciones renacentistas asociadas a los manuales italianos anteriores, como lo hemos visto. En cambio, la Gru anticipa la posterior insistencia francesa de que el verdadero dominio reside en hacer menos, no más, y permitir que el caballo ofrezca movimiento libremente en lugar de extraerlo mediante la compulsión. Aquí está el principio que les adelanté y que lo recalco en todas mis charlas, sobre todo la del año pasado. No es mejor jinete el que pueda hacer todo con su caballo, sino aquel que hace que su caballo lo haga todo. Lo dice la Gru, lo refleja la Gru en su texto. Algo que si no comprendemos, nuestro proceso de entrenamiento no va a ser correcto. Especialmente lo dirijo esto a lo que deben buscar los maestros, profesores y entrenadores. El jinete intelectual. Otra característica que distingue a la caballería, a la equitación francesa de este tratado, es su insistencia en que la equitación es una disciplina intelectual. ¿Y por qué habla intelectual? Acuérdense todo lo que hemos conversado. Montar la conciencia, ¿qué significa? Montar dándose cuenta si me uno al caballo, si siento el caballo, si aplico las ayudas correctas al caballo, conciencia. Por eso que se requiere intelectual. Recuerden cuando hablamos que la parte esencial del tratado de Dom Duarte, este rey portugués, 1430 y tanto, él hablaba de la parte intelectual del jinete, la preparación intelectual que era fundamental, y lo analizamos. La Gru asume que el jinete debe observar, reflexionar y ajustar constantemente. No ofrece formas rígidas, sino principios que exigen una aplicación reflexiva. Esto es parte de la metodología más moderna que tenemos al día de hoy. Para el jinete de doma clásica, con mentalidad histórica, esto es especialmente significativo. La Gru no está escribiendo un método en el sentido moderno, está articulando una forma de pensar sobre el entrenamiento, una que trata al caballo como un compañero consciente en lugar de un objeto mecánico. Yo creo que eso lo dice todo. Por Dios, qué importante esa reflexión. Bien, estimados amigos, con esto doy por terminada esta larga charla. Siempre trato de encuadrarme en 50 a 60 minutos, no más. Sé que se pierde la atención al observar estas charlas tan extensas, pero en este especial maestro francés que tanto nos aporta, he creído imprescindible poder tratar de, en corto tiempo, tratar de expresarles a ustedes lo que él nos quiere decir y sobre todo las enseñanzas que nos dejan al entrenamiento del día de hoy, especialmente para usted, jinete, maestro, entrenador y profesor. Se está perdiendo el arte ecuestre y por eso se pierden las correctas metodologías de entrenamiento. Tenemos que recapacitar y hacernos cargo de este buen entender. Estimados amigos, nos encontraremos en la siguiente charla dentro de poco tiempo. Muchas gracias.